Hola muchachos, bueno pues ante la contingencia de no poder realizar la clase de este viernes y aprovechando las nuevas tecnologías y esta oportunidad que nos da el aula virtual de poner un video para que ustedes sepan de qué va a tratar la próxima clase, entonces voy a darles una pequeña explicación de la lectura que yo les había dejado también previamente en el aula virtual y les voy a dar las indicaciones también para la actividad que van a realizar con base en esa lectura. Bueno, entonces conectemos la lectura anterior con la lectura de esta semana. La lectura anterior que nos hablaba sobre los inicios de la modernidad y que terminaba planteando el surgimiento de la sociología como ciencia. Y la lectura de esta semana que habla de cómo se consolida la sociología como ciencia y de sus tres principales perspectivas teóricas, que son la perspectiva funcionalista, la perspectiva del conflicto o del poder y la perspectiva del interaccionismo simbólico. Entonces, vamos a centrarnos por ahora en una breve explicación del surgimiento de la sociología como ciencia y vamos a empezar a hablar de la perspectiva funcionalista, que será con base en lo que ustedes realizarán la actividad que les dejaré. Bueno, entonces, cuando hablamos del surgimiento de la sociología como ciencia, tenemos que ubicarnos temporalmente en el siglo XIX. Es el siglo de grandes revoluciones, como por ejemplo la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y anterior a esto y que se consolida en este siglo, las revoluciones científicas. Todo esto también, como lo veíamos en la clase anterior, es lo que da el paso a la modernidad. Entonces, como ustedes pudieron evidenciar en la lectura, se afirma que Augusto Comte es el padre fundador de la sociología. Y él planteaba, cuando quería sentar las bases teóricas y epistemológicas de la sociología, él planteaba que la humanidad ha pasado por tres etapas históricas en la evolución de su pensamiento, planteémoslo de esa forma. Entonces, él decía que una primera edad mental es la edad teológica, la siguiente es la metafísica y la última es la etapa científica. Entonces, lo que dice Augusto Comte es que los seres humanos o la humanidad ha pasado por estas tres etapas de maduración mental. La edad teológica es la que pretende dar explicación a los fenómenos de la naturaleza y a los fenómenos sociales desde Dios. Entonces, Dios es la medida de todas las cosas y además es la explicación de todo cuanto ocurre en el mundo, tanto como si llueve o no llueve, hace sol o no hace sol, y también explica los comportamientos de los seres humanos, tanto individuales como sociales. Después se pasa a la metafísica, metafísica entendida como lo que está más allá de lo físico, que está ligada a algo que podemos llamar como el pensamiento mágico, es decir, una explicación no científica, sino mitológica de lo que ocurre en el mundo, también tanto natural como social, mitológica. Y por último, dice Augusto Comte, el ser humano termina su proceso de maduración mental y pasa a la etapa científica o a la etapa positiva. Y de ahí lo que se conoce como positivismo científico, entendido como convertir en leyes
la explicación de todo cuanto ocurre en el mundo, tanto lo natural como lo social. Entonces, a partir de ahí, dice Augusto Comte que los hechos sociales son susceptibles también de explicar a partir del método científico que tiene unas características particulares. La ciencia debe ser predecible, la ciencia debe ser verificable y comprobable en la realidad. Por ejemplo, la física como ciencia. La física me dice, por ejemplo, que si yo arrojo este marcador por efecto de la ley de la gravedad, fíjense, por efecto de la ley de la gravedad, entonces ese marcador va a caer al suelo por acción de esa ley. Eso es un comportamiento predecible y verificable y comprobable fácilmente en la realidad. Comte creía que los hechos sociales, es decir, el comportamiento humano en un entorno social debería cumplir con estas características de ser predecible, de ser verificable y de ser comprobable. A partir de ahí entonces él acuña el concepto de sociología como la ciencia encargada de explicar los hechos sociales a partir de ese método científico. Desde ahí, entonces, bueno, ustedes ven en la lectura que se habla de los autores que consolidaron a la sociología como ciencia: Max Weber, Emily Durkheim, Karl Marx. Y después de eso nos hablan de las tres grandes perspectivas sociológicas a partir de las cuales se explican los hechos sociales: la perspectiva funcionalista, la perspectiva del conflicto o del poder y la perspectiva del interaccionismo simbólico. Por ahora, centrémonos en esta, en el funcionalismo. No voy a dar una explicación en profundidad en este momento sobre el tema. Solamente les pido que se fijen muy bien, que lean muy bien la parte del texto en la que les hablan sobre la perspectiva funcionalista, y fíjense que ahí dice que la teoría funcionalista dice que las instituciones sociales deben cumplir con una serie de funciones. Llaman ahí funciones manifiestas, funciones latentes y disfunciones. Funciones manifiestas, entendidas como aquellas funciones para las que fue diseñada o se creó o se hizo una institución social. Funciones latentes, como las funciones ocultas o no deliberadas de una institución social. Y las disfunciones, como los hechos que entorpecen el funcionamiento de una institución social y que por lo tanto entorpecen el funcionamiento del sistema social. Entonces ahí dan el ejemplo de la universidad. La universidad es una institución social y dice ahí en la lectura que la función manifiesta de la universidad, es decir, para lo que se hizo la universidad como institución, es para sacar profesionales competentes para la vida laboral. Una función latente de la universidad es la función de la socialización, es decir, uno aquí, aparte de venir a estudiar, viene a hacer amigos, eventualmente a encontrar pareja también. Entonces, eso es una función no deliberada, oculta, pero que de todas maneras se da en la universidad como institución social. Y una disfunción o un hecho que entorpecería la función de la universidad como una institución inserta en un sistema social sería entonces que esa universidad no sea apta para sacar profesionales competentes, sino que haga todo lo contrario, que saque profesionales incompetentes. Esa sería una disfunción o algo que funcionaría de manera incorrecta en la universidad como institución social y que entorpecería el funcionamiento del sistema social. Entonces, y ya para terminar, ¿qué deben hacer ustedes? Van a hacer en grupos de a 3 personas lo siguiente. Así como con la universidad como institución social cumple con unas funciones manifiestas, unas funciones latentes y se dan también las disfunciones, van a hacer esto. Van a tomar las siguientes instituciones sociales:
el Estado, la familia y la religión, y con cada una de ellas van a hacer el mismo ejercicio, es decir, van a decir cuál es la función manifiesta del Estado, las funciones latentes y sus disfunciones, la función manifiesta de la familia, las funciones latentes y sus disfunciones, la función manifiesta de la religión, sus funciones latentes y sus disfunciones. Eso lo van a entregar en grupos de A3, lo van a hacer en una hoja de examen a mano y me lo entregan la próxima clase. Entonces espero que haya quedado clara la explicación y pues nos estaremos hablando en el transcurso de la semana. Gracias.